Hola chicos, hoy vengo a hablar de cómo facturo 620 euros al mes de forma recurrente, además de mi trabajo. Como menciono ahí, trabajo en tesorería en Bélgica, llevo trabajando en este puesto ya por un año y por supuesto, si no fuera por un evento crucial que pasó en mi vida, que yo no hubiera considerado el hecho de empezar a generar fuentes de ingreso. El caso es que todo esto no hubiera sido posible si no fuera por dos conceptos. Hola chicos, hoy os quiero hablar de cómo facturo 620 euros al mes de forma recurrente, además de mi trabajo. Soy Juan Montiel, trabajo en tesorería en Bélgica ya por un periodo de un año y además de eso estoy aprendiendo a generar otras fuentes de ingreso y a optimizarlas de la mejor forma posible. Para los que ya me conozcáis ya sabéis esta información, pero hoy os vengo a hablar en concreto de los puntos que me han llevado a generarlo y sobre todo del tipo de mentalidad que me ha llevado a empezar a estructurar esta fuente de ingreso y hacer que se vuelvan recurrentes y por supuesto mi historia, es decir, tanto los altos como los bajos de mi historia que han desencadenado el que eso se diera. Y me encanta destacar los bajos porque si no fuera por esto, evidentemente no hubiera llegado. Así que como primer punto y principal quiero mencionar la mentalidad, que es postergar la satisfacción. Y esto es la onda, la vibra en la que yo estoy ahora mismo. El hecho de postergar la satisfacción al máximo posible porque entiendo que si no estás viviendo en satisfacción, estás viviendo en placer. Y sí, digo que son antagonistas el uno del otro porque cuando vivimos en placer es satisfacción momentánea, como ese pico de glucosa que tenemos cuando nos metemos ese dulce, que luego viene seguida instantáneamente de bajona, de esa depresión, por así decirlo, pero de esa necesidad. Y cuando tienes necesidad no estás satisfecho. Por eso que la satisfacción va muy de la mano del sufrimiento que ahora en el momento no me apetece, pero en un futuro te puede llevar a esa satisfacción. Y no en un futuro lejano, en el mismo día. Si alguno de vosotros habéis tenido un día absolutamente productivo y devotado totalmente al resto, sabéis de lo que estoy hablando. Así que quiero hablar de esta satisfacción, pero antes de nada os voy a contar mi historia de cómo he llegado hasta este punto, empezando en un periodo de hace 2 años. Y es que hace 2 años, como ya sabréis, me topé con el canal de Sergio Beguería. Me topé con su canal y más en concreto con su podcast. Me empecé a empapar de toda esa información y esto coincidía en un momento de mi vida en el que yo estaba saliendo de mi trabajo como contable para empezar un trabajo en el que yo iba a estar haciendo unas prácticas en Private Equity. Pero antes de ir a esas prácticas, lo que quiero decir es el momento vital en el que yo estaba. Yo estaba en una fase en la que, gracias a Sergio Beguería, se me había abierto un mundo nuevo de posibilidades, porque empezaba a considerar el emprendimiento algo que yo, en mi ser más interno, deseaba. Deseaba poder emprender, pero entendía de alguna forma, antes de eso, en base a creencias limitantes y falsas creencias, que se necesitaba un capital enorme para poder invertir en tu proyecto y para poder empezar a emprender. Gracias a Sergio Beguería esa idea se esfumó radicalmente y entonces empezó a tomar el espacio que en mi cabeza estaba tomando la idea de querer estar trabajando en banca de inversión. Y por eso que inicié unas prácticas en Private Equity, que es algo relacionado a la banca de inversión. Entonces, al mismo tiempo que tomaba más espacio, yo me estaba desencantando también de este mundillo porque veía que estaba conformado por personas que no comulgan con los ideales, con mis creencias y con mi forma de vivir. O sea, literalmente estaba rodeado de tiburones, de gente que va a buscar su interés, a hacer networking, conocer las personas correctas para poder usarlo de lanzadera para el siguiente puesto de trabajo, la siguiente oportunidad de inversión, etcétera, etcétera. Y esto, para mí, no es que no fuera vida, sino que no era el tipo de vida que yo buscaba, porque tiene otras facetas positivas, pero para mí eso era lo esencial y lo básico de estilo de vida para saber que eso no quería que formara parte de mi vida. Así que, digo, en estas prácticas en Private Equity, yo ya desde el momento que conocí a Sergio Beguería empecé a postear vídeos en YouTube, aunque no lo hacía de forma recurrente hasta que hice el curso de Instituto de Marca Personal, IMP, que empecé a hacerlo a nivel semanal, evidentemente hasta el día de hoy, como vosotros amigos me estáis viendo. Y entonces, después de acabar las prácticas y después de este cambio de mentalidad,
lo que yo dije es, quiero tener el tipo de habilidades de una persona que se valora en el mercado. Habilidades de venta, habilidades de estudio de mercado, habilidades de comunicación, etcétera, etcétera. Entonces me metí en un trabajo de Market Research. Os preguntaréis, ¿cómo habéis hecho un trabajo en Market Research? ¿Has conseguido eso? Si no tienes experiencia en ello, si has hecho finanzas y todo eso, pues la verdad es que solicité a una startup y me cogieron porque me vendí también increíble a la CEO de la empresa. Lo compró porque le dije que comulgo con los valores de trabajar duro, echar horas, el compañerismo, estar con el equipo en los momentos que haga falta, etcétera, etcétera, que es cierto. Y al final lo que pasó es que después de un mes me echaron porque no contaba con la experiencia ni el conocimiento y ellos tampoco contaban con el tiempo y los recursos para invertirlos en que yo pudiera aprender de eso. Así que me echaron porque no había un match, por así decirlo. Eso fue un momento de crisis, evidentemente, al igual que fue un momento de crisis el que la marca personal y el tema de YouTube y todo esto, el emprendimiento ocupara más espacio en mi cabeza en lugar de la banca de inversión, que pasaron muy de seguido. Entonces, pues crisis existencial, evidentemente, que he estado viviendo desde prácticamente los 27 años, diría yo, hasta ahora que tengo 29 recién cumplidos, para que me felicité. Y después de ese que me despidieran, yo dije, yo ya de ese momento me venía ocupando mucho tiempo, también de YouTube, que quería seguir subiendo contenido, seguir contando mi historia, seguir pudiendo crecer dentro de la marca personal. Entonces me salí y busqué un trabajo que fuera más estable, en tesorería, algo que ya conociera, finanzas, factura, etcétera, etcétera. Todo eso ya me era familiar, así que dije, mira, pues voy por tesorería, voy a hacerlo más fácil y voy a tener más tiempo libre para poder dedicarlo a todos vosotros y a mis propios proyectos. Así que al mismo tiempo que estaba en tesorería, que llevo ya un año trabajando en ese puesto, seguía subiendo contenido regular, pero lo que le faltaba era la esencia, mi autenticidad, mi propia chispa de quien yo soy en realidad, y no lo sabía, no me daba cuenta. Y no fue hasta que le propuse una temática de vídeo a Cristian, que era un chico que conocí en Instituto de Marca Personal, que me topé con esa realidad. Yo lo voy a decir por qué. Cristian ha estado subiendo contenido acerca de mentoría, acerca de cómo llevar una vida plena en muchos aspectos a través de su cuenta de Instagram. Yo lo veía, me fascinaba y digo, bueno, voy a hacer un vídeo de un challenge de 7 días, un reto de 7 días, en los que yo esté haciendo trabajo de introspección personal, meditación y otra serie de movidas, mentoría, y quería para la sección de mentoría contar con Cristian. Se lo propuse y el sinvergüenza me vendió su curso, vaya, como un absoluto crack, se lo compré. Y bueno, pues me costó 1.500 euros, o sea, un desembolso bastante grande para mí, para mucha gente, así que evidentemente pues yo estaba diciendo, bueno, esto tiene que ser un paso absolutamente serio si quiero amortizar este dinero invertido. Y ya desde ese momento inicial había tres pasos que tenía que cumplimentar. Uno primero, el cambio físico. Es decir, verme bien. Yo estaba haciendo volumen, me veía gordito, no estaba sintiéndome de la mejor forma al estar gordito porque me veía al espejo y ni tan bien. La excelencia en muchas facetas, a nivel personal de relaciones, pero también en lo que le da al mundo, en lo que a nivel físico, excelencia en todas las facetas, es decir, en todo. En tu negocio, en tu trabajo. Y tercero, y más importante, recuperar esa inversión de 1.500 euros, cosa que conseguí porque si no me rapaba. Y esto os vengo a mencionar que es un punto muy importante, que sentía la presión de que en 3 meses tenía que recuperar la inversión. Y eso me llevó a que yo, desesperadamente, porque no lo veía posible al principio, yo lo veía como, no he sido capaz de generar nunca 1 euro fuera de lo que viene siendo el trabajo y la convencional, como voy a hacer yo ahora 1.500. Lo veía como abrumador. Entonces me puse a darle al coco, literalmente me sentaba y en las horas muertas en las que tenía tiempo para pensar, pues me ponía a pensar acerca de ideas que me pudieran llevar a generar esos ingresos. Imaginación obligada, pero es que muchas veces lo necesitamos así. Y nada, me puse a no solicitar, pero a hacer trabajo en jardines, en casas, pintando, etcétera, etcétera. ¿Qué más? Puse mi currículum como profesor de español en los buzones de la gente de aquí de la ciudad, porque vivo en Bélgica, así que como hablo español, pues puedo enseñar español. Solamente una persona me contactó. En una frutería, en un mercado, me paré y le dije, oye, ¿tenéis trabajo? Me ofrecieron trabajo, que sigo a día de hoy porque me encanta. Y si lo veis por Instagram, que lo subo ahí todas las semanas, pues sabréis lo que estoy hablando. Y
Y por último, y más importante, que es que yo había ganado habilidades en YouTube, así que digo, puedo optimizar estas habilidades que he ganado subiendo contenido en YouTube, aprendiendo a editar vídeos, miniaturas, analizando las estadísticas y la analítica de los contenidos de YouTube, etcétera, etcétera. Digo, esto lo puedo usar. Entonces me puse a patear todas las tiendas de mi ciudad, bueno, no todas, pero muchas tiendas de mi ciudad, ofreciéndole estos servicios. Absolutamente nadie me quería, porque además lo hacía en holandés, y entonces me veían como mi holandés no es perfecto, pues ¿qué le voy a comprar a este chiquillo? Así que no me compraron, y luego me puse a pensar en gente cercana de mi círculo de amigos, amigos de familiares, etcétera, que me pudieran contratar, y uno de ellos me contrató, y eso se convirtió en mi segunda fuente de ingresos. Pero lo que quiero decir de todo esto es que tuve que desempeñar la imaginación y vino de esa presión obligada, porque seguía un curso, vosotros podéis seguir cursos de formación que obliguen a querer recuperar la inversión. Y si no tenéis la presión, pues qué menos de que cuando hayáis tomado ese primer paso que vuestra intuición, vuestra inteligencia os dice que es vuestra propia creatividad, que no tiene por qué ser la creatividad más grande del mundo, pero hay una creatividad lógica que a mí me llevó a decir, bueno, tengo esto, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Sabes? Entonces, eso me llevó a dar ese primer paso. Pero es que el segundo paso para tener esa imaginación que me lleva al siguiente nivel va a ser cómo voy a reinvertir todo lo que genere en el negocio para que al fin y al cabo una forma de postergar la satisfacción para tener la presión de que tengo que al menos recuperar esa inversión, porque si ya invierto esto, como mínimo tengo que tener eso de vuelta, porque es dinero que podría estar usando en placer, o sea, en estar en una cena con mi familia, con amigos, en irme a un viaje, etcétera, etcétera, podría hacer mil cosas, así que si postergo eso me siento obligado a crear nuevas fuentes de ingreso, o mejor aún, a que con esa fuente de ingreso pueda optimizar procesos y hacerlo más escalable. Es decir, yo ya estoy pensando en formas de reinvertirlo y contactar a editores, miniatureros, etcétera, etcétera, para que pueda yo centrarme en la parte estratégica del proyecto. Y eso me lleva a más fuentes de ingreso, tomar parte dentro de la empresa, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto son ideas que me van surgiendo aquí de forma improvisada, pero que si te pones, no todos los días, pero de vez en cuando, sentarte así y decir, a nivel mensual, y decir, bueno, ¿cómo puedo empezar a generar una fuente de ingresos? Y luego, en base a eso, ¿cómo puedo optimizar esa fuente de ingresos si es que consigo? Pero primero viene vender lo que tienes. ¿Qué tengo? ¿Cómo lo vendo? Ese primer paso, que es súper importante. Pero esto no hubiera partido si no fuera por la mentalidad de postergar la satisfacción, que es la onda en la que yo estoy hoy. Que llevo ya un tiempo, postergar la satisfacción es lo que te lleva, o sea, no la satisfacción, el postergar el placer, es lo que te lleva a la satisfacción por ese sacrificio que pones hoy. Así que nada, aquí se queda el vídeo. Imaginación súper importante, gracias a esa presión de la que os he comentado de la mentoría Recuperar la Inversión, y postergar el placer para tener satisfacción a diario. Como nada, como siempre, chicos, se avanza sin prisa pero sin pausa, y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.